Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Marisa, hola a Ana? todos. Pues ¿Todo bien, bien? muy bien. Ahora refrescando otra vez el clima. Sí, 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 sí. Es la época, ¿no? No estamos en primavera, pero hay factores como primaverales, ¿verdad? Ya Totalmente. se empieza a notar un clima primaveral. Y sobre todo cuando hace estos días tan soleados, tan agradables, ¿verdad? Que, por Sí, cierto, este año ha sido muy poco luminoso en ese sentido, porque ha habido muchas lluvias, sí, mucho... sí, sí. mucho- Bueno, parece ser que habrán más, ¿eh? O sea, Sí, vienen de nuevo tormentas y eso. Bueno, sí. mm, Iremos, como todo en iremos la vida, ¿no? adaptándonos. Sí, Como todo en la vida, a veces hay momentos de desborde sí, y, y otros momentos que además es desde las mismas necesidades, porque el agua es necesaria, porque luego llegamos en totalmente. verano y resulta que estamos con justamente falta de agua, ¿no? Y Sí, bueno, sí, y cuando lleguemos al verano, entonces rápidamente se va a evaporar lo que ahora ha llovido, o sea que sí, sí, es un sí, poco sí. así, como la vida Bueno, misma. ahí andamos todos, ¿no? Con nuestros propios ciclos Exacto. también, de tempestades, marejadillas, etcétera. Bueno, así es verdaderamente lo que tú dices, así es la vida. Bueno, y Exacto. como cada 15 días, ahora lo que vamos a hacer es hablar de la luna llena en Virgo. Por Exacto. cierto, está en el Es, grado 12 y está casi unido al nodo sur, de manera que es por eso que nos encontramos con un eclipse lunar. ¿Eh? Es exactamente. interesante siempre Exactamente. vincular lo que es el eclipse con los nodos, Mm, el nodo norte y el nodo sur. El nodo norte está haciendo casi conjunción con el Sol en Piscis y el nodo sur con la Luna, también casi en los mismos grados. Me parece que los nodos están a 8 grados Ahora lo y miraremos, sí, sacaremos la con la carta. carta, exacto. Sí, Y bueno, y eso es interesante tener un nuevo eclipse, ¿m? Un eclipse lunar exacto. con otras características, ¿no? Como decíamos el otro día, que el nodo solar es... ¿lo comentas tú, Ana, si quieres? El, bueno, el eclipse lunar justamente lo que nos trae es un toque de realidad, ¿vale? Exacto, ¿Por qué? Porque en ese alineamiento de Sol, Tierra, Luna, ¿vale? Por ejemplo, cuando es el eclipse solar, lo que tenemos es la Luna entre la Tierra y el Sol, por lo tanto el Sol exacto, iluminando la Luna con todo lo simbólico que es, y ahora en este caso es la Tierra la que está entre el Sol y la Luna. Entonces es ahí donde el Sol, símbolo de la conciencia, ilumina nuestro presente y nuestra realidad, que es la Tierra donde vivimos. Claro, ojo, porque como la Luna es la que está detrás de la Tierra y es la que queda en sombra, porque es justamente por eso que se queda eclipsada, evidentemente ahora miraremos, ¿no? En la carta, pero donde se posicione la Luna serán los asuntos que son necesarios ya soltar. Y exacto. además nos coincide que es el nodo sur, porque no siempre es así. No siempre Claro. es así. A veces tenemos un eclipse lunar, por ejemplo, y tenemos el nodo norte en la luna. Esto Ujú. ocurrió justamente el año pasado. Y entonces ahí es donde uno lo vive como, bueno, es soltar y a la vez actualizar. Entonces es También, un también trabajo más arduo. esto que tú dices siempre, que son procesos, si uniésemos procesos tendría mucho significado eso. Porque muchas veces Totalmente. esa parte inconsciente que no toma conciencia de dónde debe dirigirse, que sería el nodo norte, en estos momentos sí que puede haberlo, esa conciencia de debemos abandonar ciertas formas de actuar, ¿no? Estando en Virgo también es indicador de una metodología, una forma lineal de actuar y de una cierta previsibilidad. Sin embargo, claro, teniendo el Sol en Piscis y el nodo norte en Piscis, pues la verdad es que nos invita a hacer una disolución de ciertos patrones de comportamiento mucho más previsibles y a adentrarnos bueno, a lo incierto también, de alguna forma, ¿no? Claro, Mm, exacto. Y además, no sé, todos los eclipses, tanto solares como lunares, siempre nos traen una oportunidad, ¿no? Y sí. normalmente cuando están los ejes nodales implicados, claro, el eje nodal es un eje temporal y con, vamos a decir, una conglomeración de memorias, de experiencias que no solo Mm, parten de nosotros como individuo, sino aquello que podríamos decir como genética, ¿no? Lo que vamos
asumiendo también de los roles anteriores hasta que Ujú. empezamos a tomar conciencia, ¿no? Entonces, claro, todo lo que representaría, como en el eclipse lunar, el soltar, allí donde tenemos la luna, en este caso con el nodo sur, que por lo tanto el nodo sur también nos habla de un pasado más remoto dentro de esa línea temporal. Al final, ¿qué es lo que tenemos que ajustar, ¿no? Vamos a decir, ¿qué es lo que tenemos ahí que poder reunir en nuestra conciencia? Es justamente la coherencia entre lo que queremos hacer y luego mantener el pensamiento en eso que queremos hacer. Claro. Porque muchas veces queremos hacer algo, ¿vale? Pero luego nuestro pensamiento se distrae en otra cosa y entonces no Ujú. ponemos tampoco toda la conciencia ni toda la atención y por lo tanto toda la energía enfocada en aquello que era el principio básico de aquello que es lo que quería hacer. Pues que estamos hablando incluso en lo cotidiano, ¿eh? O sea, en lo Ujú. cotidiano. Totalmente, Ahora sí, sí. me Pero quiero ir al fíjate, supermercado. Ah, pero espera, pero es que tengo que hacer una llamada. Entonces ya empezamos como a disociarnos, ¿no? claro. Y, Eso justamente es lo que tú dices, la falta de coherencia no da consistencia a la intención. ¿Eh? y esto a un grado mayor, pues imaginaros, ¿no? O sea, si estamos hablando de cosas tan básicas, pues esto a otro grado es al final a lo que nos lleva a no comprender el por qué nos encontramos con tal o X situación, ¿no? Claro, Efectivamente. sí, Y al sí. final esto pues requiere, no sé, es una oportunidad de ir también alineando en coherencia pues estas partes de la personalidad, que al final es el personaje. Claro. Y Al final es el personaje. ir soltando patrones de comportamiento que a lo mejor ya no responden a la realidad, a la necesidad actual, ¿no? De nuestro personaje y de nuestra alma también, ¿no? Exacto. ¿No? Y además teniendo el Entonces, Sol y el nodo norte en Piscis, nunca mejor dicho lo de alma, ¿no? Porque hay como una necesidad de una comprensión distinta, de profundizar en ciertos aspectos, de disolver ciertos asuntos. O sea, es que es interesante. Además, sí, fíjate, teniendo ahí a... No, ahora ya perdón. no. Pero durante tiempo ha estado también Neptuno, que ha sido, es como toda una, ¿sabes? Un estado de conciencia que se ha ido transformando o que es necesario transformar. No digo que se Mm. haya transformado en su totalidad, pero sí que hay como un recuerdo, ¿no? Un intentar. Bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo, sí. Bueno, justamente ahora que lo comentas, Marisa, a ver, Neptuno, que ya lo tenemos en Aries Ahora sí. con Saturno, claro, el Neptuno representa la psique, es decir, todas las etapas, vamos a decir, y capas Mm. de la psique, donde está todo, el inconsciente, el subconsciente, el consciente, Exacto. ¿vale? Con el propósito de una sola unidad. Ujú, total. Entonces, claro, mientras ha estado en Piscis, que era su signo, y Saturno incluso estando en Piscis, que normalmente no se encuentra cómodo en los signos de Mm, agua, era lo que muchas veces habíamos hablado, ¿no? sí. Incluso creo que lo hemos comentado en alguna conferencia, ¿no? De construir y fundamentar nuestro mundo interno del alma. O sea, Ujú, justamente es como enfocar esa mirada y esa atención hacia adentro sin dejar de observar la experiencia que estamos viviendo, claro. lógicamente, ¿no? Claro, Sí, sí. ahora al estar en Aries es como bueno, el tema este es otro tema, ¿eh, Marisa? Porque claro, estamos en el grado cero de Aries, estamos hablando de un punto cero, estamos hablando de algo que la última vez que estuvo en el grado cero de Aries, esta conjunción fue en el año 593 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de una época que se remite a la época, a la edad de piedra. Ujú. No, espera, en ese momento... No, anterior, perdón. La anterior al del 500, he hecho una barbaridad. Del 593 antes de Cristo, que va, en ese momento era el paso del calendario justamente romano al juliano, a través de Julio César. Sí, exacto. Anterior a esa época fue la Edad de Piedra. Ujú. Sí, Y, sí. y cómo el intelecto o el desarrollo del pensamiento empezaba, ¿no? Por aquello de decir, a ver cómo usar
recursos y herramientas que nos permitan pues vivir mejor, ¿no? Es muy Claro, interesante. Pero claro, ahora en el tema que estamos, en Aries, ¿no? Pues justamente nos está pidiendo eso, un nuevo amanecer como individuos, donde ya el tema de la psique como unidad claro. empieza a actuar y por lo tanto ya antes de incluso de que Urano entre en Géminis, Neptuno en Aries también implica por lo tanto el sistema nervioso. O sea, Sí, estamos sí. entrando en una época muy, muy interesante, Bueno, y muy también, como hemos interesante. venido diciendo, el hecho del el buen vínculo entre los tres transpersonales también nos da un poco un talante de transformación, ¿no? Exacto. De una cierta coherencia que favorece el cambio, la nueva oportunidad a la luz de algo que afecta más a nivel social también. O sea, claro que nos Ujú. afecta a nivel individual, por supuesto, porque estamos inmersos en lo social, pero esto va a ser, yo creo, favorable, o por lo menos debería serlo, a nivel social, ¿no? Mm, Pero vamos a ver totalmente. Entonces, grandes transformaciones, ya estamos mm, viéndolas, de hecho. totalmente, totalmente a nivel social es algo impresionante. O sea, vas viendo cosas que son movimientos. Mientras en Marte ha estado pasando por Acuario, que venía de la conjunción con Plutón, pues claro, lo que hace es un arrastre de lo que es el propósito de transformar asuntos a nivel social. Sí, Bueno, sí. entonces, claro, hoy el eclipse en esa luna llena que estamos mirando, y yo creo que a partir de ahora es lo que también tenemos que seguir mirando, es como que dentro de este gran escenario, ¿no? De cambio y de oportunidad, porque Sí, es como abrir mucho más esa mentalidad, ¿vale? Es encontrarnos entonces ahora en de qué manera esto va a suceder, cuáles son las tendencias de experiencias que están ya hoy actualmente, ¿no? Entonces, sí, sí, en un sí. eclipse lunar, vamos a sacar la carta, Sí. em, ya nos indica justamente, pues, como tú decías, ¿no? Aquí tenemos la carta del eclipse. Siempre Mm, recordamos que está levantado desde el meridiano patrón, que es el meridiano de Greenwich, donde no tenemos uso horario, ¿de acuerdo? Estamos en tiempo universal y, claro, efectivamente, de lo que estábamos hablando ahora con Neptuno, por ejemplo, es, bien, que hoy ya, que estamos aquí todos juntos, podemos empezar a gestionar como humanos que somos, ¿no? Pues ya nos está diciendo el nodo sur en la luna con, en el signo de Virgo, que lo que tenemos que ir soltando o lo que deberíamos de ir soltando justamente es ese aspecto del pensamiento egoico que tiene que ver con el analizar excesivamente las cosas, ¿no? O mm, sea, es como quizás la oportunidad es poder escucharnos a ver cómo y hacia dónde estamos dirigiendo este pensamiento y de dónde viene este pensamiento. claro. Que Y- el análisis excesivo em, viene por la necesidad de ordenar algo, de ahí que también podemos llegar a un perfeccionismo, ¿no? Y probablemente es algo que viene también de una creencia subyacente. O sea, el Total. pensamiento alimentado por una creencia de cómo deben de ser las cosas. Entonces, ahí ya Claro. tenemos un primer punto. Interesante también que el regente de Virgo, que es Mercurio, está retrógrado, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que el hecho de que Exacto. esté retrógrado también es como, bueno, como decir Mercurio, bueno, vamos a procesar esto, vamos a ver qué, o sea, dame un margen, ¿no? O sea, porque Sí, de pasar de un signo como Virgo, que es predecible, que es lineal, a una inmersión en un signo que es bueno, que es la estructura no es su fuerte, ¿no? Como es Piscis, que de pronto exacto. es una totalidad, ¿no? Que pide, que demanda una comprensión diferente, una disolución de ciertos asuntos. Y fíjate qué Totalmente. interesante también que tenemos ahí en los primeros grados a Marte, que el Mm, guerrero, que en este caso se va a comportar de otra forma, porque está en un signo, bueno, que no le invita que le invita a una reflexión, a una acción, a una cardinalidad distinta, ¿no? A una forma de exacto. ejecutar mucho más, tal vez en coherencia con otros valores, con otras comprensiones, ¿no? Como arquetipo. Claro.
Claro, ahora mismo es como que el deseo se está dirigiendo y se está enfocando justamente a los aspectos piscianos que tienen Ujú, que ver en priorizar nuestra paz interna, por ejemplo, eso porque es. claro, primero lo que tú has dicho, ¿no? Este Mercurio en Piscis, que es el Mercurio como es el regente de Virgo, Piscis es su signo opuesto y por lo tanto ahí es lo que se llama que está en exilio, ¿no? Eso Claro, ¿por es. qué? Porque Mercurio en Piscis no puede racionalizar. O Claro, sea, entonces claro. le invita, ¿no? Le invita a Sí, tener en cuenta otro espacio de la mente, ¿vale? Un total. espacio de la mente que quizás es el no yo, podríamos decir, es más Por ejemplo, neptuniano claro. y por lo tanto nos ayuda también a salir de ese análisis incluso obsesivo, podríamos decir, ¿no? Que pasa con Virgo. Entonces, claro, tenemos el Sol con el nodo norte también está poniendo esa dirección, ¿no? Sí, La esencia también está en el grado 12 que es Piscis, fíjate, Marisa, ¿eh? En el sí, decanato de Manilius de Acuario, Piscis Acuario, que sí. habla, disculpad, Mm. disculpad, que habla mucho justamente de lo humano. Tanto Piscis como Acuario es humanidad, ¿no? Es el alma, la especie. ¿Qué nos está diciendo eso, ¿no? Que recordemos quién somos de verdad, Y, ¿no? y además también se me ocurre hacer, por ejemplo, teniendo en cuenta el radix, cómo empieza por el signo de Aries, etcétera, y termina por Piscis. Entonces, entendiendo esto como un proceso que está dando, o sea, que te está invitando a cerrar una etapa, una forma de entender la Claro. realidad, lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Comprender que la vida es transformación y que en estos momentos estamos dando carpetazo a un paradigma. O sea, todavía no podemos ver lo nuevo, pero realmente es como una invitación a una comprensión distinta. Tenemos que este eje nodal sí cambiará en el mes de julio y, Ujú, y por lo tanto también podemos ver como una oportunidad ahora de que estamos en un momento en el que, bueno, la astrología justamente nos permite pues entender que es el soltar esta parte, ese análisis excesivo, la importancia del cuerpo, fijaros, ¿no? ujú, Virgo también tiene que ver con el cuerpo, la total. importancia del cuerpo cuando nos identificamos, ¿no? Es decir, el cuerpo es una experiencia como tal, Ujú, forma parte de una experiencia del alma, del espíritu, como queráis verlo, ¿no? Mm, sí, en el momento en que hay una identificación, como con todo, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a intervenir las creencias de que somos eso, ¿no? claro, Y no, es claro, nuestro vehículo. Entonces también total. esto forma parte porque creo que en anteriores vídeos también se ha hablado de la importancia de la alimentación. Sí, Justamente de este eje hicimos un taller en la escuela sí, a manos de una experta justamente con esto y cómo el eje Virgo-Piscis implica el eje psicointestinal. O sea, fijaros sí, que también a razón de cómo nos estamos alimentando, también está afectando a uno de los órganos principales, ¿no? Vamos a decir, cuando hablamos de cuerpo-mente, por ejemplo, sería sí, también sí. el caso de este eje, ¿no? Cuerpo-mente, cuerpo Virgo, mente en un sentido más amplio de alma, Piscis, ¿no? Entonces, Fíjate, claro, fíjate que... Sí, 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 disculpa, solo un segundo. no, Es que se me ocurre sí, como no puede ser de otra manera, los ejes tienen un vínculo especial, porque fíjate que en el eje 612, que sería su lugar en casas, estaríamos hablando del eje cuerpo. El cuerpo, en realidad, es donde encarna el alma para poderse expresar. O sea, la importancia de exacto, ambos, ¿no? O sea, es como si exacto, Piscis encarna en ese cuerpo, simbólicamente hablando, ¿no? Ese Piscis, que es esa especie de, de totalidad, ¿no? Para vivir esa experiencia humana, encarna en un cuerpo, en algo pequeño, ¿no? exactamente. Para poder expresarse, para poder vivir esa experiencia, porque Ahí, verdaderamente la experiencia se vive a través del cuerpo, a través de lo que vamos comprendiendo con las limitaciones que conlleva también. Porque claro, el totalmente, cuerpo claro, tenemos limitaciones, ¿eh? A la hora de claro. comprender, a la hora de poder observar la totalidad, no tenemos capacidad para ello.
¿eh? Claro, es una experiencia de limitación para el alma, justamente, Exacto, y el tema es cuando hay una identificación como que somos el cuerpo, ¿sabes? claro, claro. Es ahí. A ver, fíjate que, claro, como los ejes ya van saliendo, eh, estamos en el grado 8 de Virgo, como van en dirección contraria, esto en el mes de julio ya entra en Leo, el nodo sur, nodo norte en Acuario, o sea, ya vamos a Ujú, cambiar a otro escenario que ya tiene exacto. que ver con el yo soy, Leo, y el Exacto, colectivo, la comunidad. eso es, eh, eso y es, entonces, pues bueno, es importante ahora mismo todo esto para ese yo soy que sea un yo soy en coherencia, ¿no? eso Y es. bueno, Sí, ahí sí, sí, hay mucho que decir ahí también, ya lo hablaremos cuando sí, llegue cuando se el dé. momento, ¿no? Sí, sí, sí. Cada Entonces sí, momento. tenemos mucho enfoque en la energía de Piscis y Marte es un propulsor muy interesante porque viniendo de la conjunción que hizo con Plutón cuando hicimos el eclipse solar, estaba enmarcado entre el eclipse y Plutón. O sea, Ujú, es como llevar esas acciones sociales, ¿no? A ver cómo podemos actuar para generar cambios transformadores en la sociedad, participando desde un lugar que ahora Marta al entrar en Piscis nos está diciendo desde un lugar más de paz, más de sí, hagamos algo común, hagamos conjuntamente, ¿no? Las acciones oportunas para que todos podamos vivir desde la conciencia de ujú, que el cuerpo es un vehículo y que total. hagamos un uso consciente de ello, observando las experiencias que van llegando, ¿no? Eso es. Y soltar ciertos asuntos para poder adentrarnos luego cuando el nodo norte entre en Acuario de una forma distinta para generar una sociedad también transformada, ¿no? Pero bueno, Totalmente. es un proceso que es interesante porque si observamos un poco todos los acontecimientos, en verdad hay como una finalización muy distópica porque los últimos tiempos de cualquier momento comportan también mucha disrupción, mucha confusión, mucha aparentemente cosas sin sentido, pero que a medida que va pasando el tiempo van adquiriendo una dimensión diferente, ¿sí? Sí, Entonces, sí. Y yo pienso también que a medida que también vamos recordando lo que somos de verdad, es lógico también saber que, por otro ujú, lado, el personaje pues, va a insistir en no perder esa oportunidad de existir. claro. O sea, insistir en la oportunidad de existir, ¿no? Sí, Es claro. realmente entonces el revelarse y ahí es donde vemos realmente a veces cosas, pues bueno, ¿no? Que Es que, llaman claro, mucho la atención. el cuerpo en su limitación, si no comprende que es algo más trascendente, o sea, es bastante trágico. Él se tiene que Claro, aferrar, nos tenemos que aferrar al personaje como medio de expresión, no hay otra. O sea, si claro. realmente en el momento en que simbólicamente no hay creencia, matamos a Dios, automáticamente nos quedamos absolutamente huérfanos de una comprensión amplificada. Entonces, un Mm, poco lo que nos está pasando ahora es una bueno, de hecho, fíjate que hay mucha vuelta a reconectarnos con algo esencial, donde muchas surgen volvemos a conectar con la creencia, no con la creencia, en realidad con la conciencia de somos, de que somos algo más que un cuerpo, ¿no? Y mm, eso es interesante porque Piscis también puede ayudar en esa totalmente. comprensión, ¿no? Totalmente, es lo que tiene la astrología, ¿no? Es decir, a ver, cuál es la ruta, cuál es el mapa en ese territorio de experiencia, ¿no? Sí, Estamos aquí, en la Tierra, sí. ¿vale? Ahora la astrología nos está mostrando, pues eso, ¿no? Por dónde cada uno de los planetas que Ujú. representan una parte en nosotros, o sea, Sí, o sea, los 9 planetas, vamos a decir, sin contar los nodos, sin contar asteroides, los sí, 9 planetas representan lo que es esa personalidad con sus subpersonalidades y luego eso, tenemos nuestra parte espiritual. Claro, los claro, 9 planetas que están ahí en la carta es una parte en nosotros, es decir, ¿cómo estamos pensando? Ves a mirar a claro, Mercurio.
¿cómo actuamos? Ves a mirar a Marte, pero Eso no es es. algo que está ahí fuera, Claro. separado de nosotros. Ahí Son está. arquetipos, arquetipos actuando en nosotros de una cierta forma. Y luego esto que tú dices de la astrología como medio de comprensión, ¿verdad? Fíjate que cada año vivimos como el Sol transita por los distintos signos. Por tanto, es como esa oportunidad que tenemos cada año, en cada ciclo, de ir observando nuestro estar en distintas secuencias de nuestra propia realidad. Y, Ujú. y eso es constante, es una constante, ¿no? Es una constante que podemos ir revisando, que en ocasiones, por ejemplo, se da un proceso X y nos parece que no ha pasado nada. Por ejemplo, yo creo Totalmente. que el año pasado, por marzo, también hubo un eclipse lunar, ¿sí? Ujú. ¿Eh? Entonces, Sí, son en marzo procesos y que en a lo mejor tú septiembre. dices, no, no, pues no, yo no sentí nada. Y luego, a lo mejor, a la luz de una nueva posibilidad, de una nueva inmersión en un territorio similar, puedes llegar a la conclusión. ¿Eh? Mm. Porque claro, El entendemos que, que nuestro... sí. Sí, sí que perdona. No, no, no. ¿Qué No, digo? El que tiene un arrastre un poco relacionado con otro eclipse lunar es este eclipse con el del mes de septiembre del sí, 2025, exacto, sí. ¿vale? Porque ese eclipse fue reactivado por Marte, justamente, en Piscis. Y este Ujujú. Marte llegará en algún momento al grado 13, que era donde se dio el eclipse de Sí, sí, septiembre. sí, Entonces sí. ahí también estaría interesante el hacer una relación con ese momento, dependiendo de cómo hayamos tenido las vivencias Sí, sí, y las experiencias que hayamos vivido. A ver, normalmente es algo que es como, hay una matemática detrás de los eclipses. Esto claro. es muchas veces, Marisa, yo pienso que esto es como, ¿sabes la gente que va detrás de los tornados? Sí, Que cogen sí, los coches y van para aquí y para allá, luego viajan para ir detrás de los tornados. Los eclipses es fascinante y apasionante porque se puede hacer lo mismo, sí, perdón, se puede hacer lo sí, mismo, perdón, a través de otro tipo de viaje, que es el sí, cálculo matemático en los grados de, wow, es que esto llega al mismo punto donde sí. se dio un eclipse hace, pues fijaros, estamos hablando de 6 meses, ¿vale? Sí, Desde septiembre aquí. yo, claro, yo cuando te comentaba lo de marzo del año pasado, no me refería tanto a la secuencia que concluye ahora, no, sino que a lo mejor en aquel momento o sucedieron cosas en nuestra vida que nos hablaban de asuntos incluso similares ahora, pero que no había conciencia de ello, que a lo mejor te Claro, pasa inadvertido porque estás en un estado determinado y además nada que objetar porque cada cual pasamos nuestras etapas vitales como buenamente podemos, ¿verdad? Y con un grado de sí. conciencia que nos permite. A veces estamos más despiertos, a veces estamos más en dormidera, ¿eh? Y eso es un proceso absolutamente normal. Pero que luego tienes una nueva oportunidad. Luego la vida te presenta otros momentos, otras posibilidades. Y en ese sentido, los planetas como acompañantes en nuestros procesos, como símbolo de nuestros arquetipos, pueden activarse de una cierta manera, darnos oportunidades. ¿Eh? Y bueno, y eso es muy Claro. interesante a la hora de hacer una introspección, a la hora de valorar nuestro estado, a la hora de comprender, a la hora de ir despertando a otra realidad, ¿no? Sí, totalmente, Marisa. Yo lo que quería es hacer una referencia al de septiembre. O sea, más Sí, allá del de marzo, el de sí, sí. septiembre tiene que, como se reactivó ese eclipse, Ujú. tenemos una posición similar con este. Sí, 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 total, total, sí, sí. Este, cuando llegue Sí. a ese grado del Sol que tenemos ahora, bueno, sería en el grado 13, pero estamos hablando de 12 a 13. Entonces, igual ahí, es decir, Dices cuando llegue Marte, ¿verdad? A este grado. sí, exactamente, Ujú. exactamente, que ya está en Piscis. O Sí, sea, hoy, bueno, el día del 3 de marzo, Marte estará en Piscis, acabando de entrar, pero luego, cuando llegue al grado 13, será el punto, vamos a decir, sensible del eclipse de septiembre, ¿eh? Y más allá mm, sí, de lo que comentas del eclipse de marzo, sí, sí, yo era por hacer la referencia de
que fue el planeta que reactivó ese eclipse. Entonces son como puntos sensibles en la carta que, Claro. que muchas Son como, veces tú cuando... siempre lo dices, que son procesos como de 6 meses aproximadamente, ¿no? Cuando hay se inicia un proceso y concluye o cierra en el momento, ¿no? Aproximadamente son 6 meses, ¿no? Ana? Bueno, el proceso es el mismo proceso de luna nueva y luna llena como un Ujú. conjunto, ¿no? O sea, Eso, algo me habla como un efecto semilla y es algo que se desarrolla, como por ejemplo ahora tenemos un toque de realidad. En el fondo, podría ser un toque de realidad respecto a qué, a lo del eclipse solar, claro. aunque estamos todavía, vamos a decir, bajo esa influencia, ¿no? Sí, 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 ¿Sabes? sí. Entonces, lo que sí que ocurre es que cada 6 meses tenemos un eclipse. Eso Tenemos es. dos eclipses, tanto lunares como solares, al año. Bueno, normalmente son Ah, solares y luego lunares. ujú. Estuvimos 2 años, 2025 y 2024, que eran al revés. No sé si... ¿Te acuerdas que estuvimos comentando? Que Sí, empezaban sí, por el sí. lunar y luego el solar. Ahora volvemos a tener el orden del eclipse solar y luego el Solar y lunar. después el lunar, sí. Y sí, es cierto lo que tú comentas, sí, sí, esa secuencia, pero que muchas Sí, veces hay procesos que se inician y tienen una consecución más a largo plazo, no son tan inmediatos, ¿no? O sea que es cuando se verdad que, reactivan. Mm, ¿verdad? Ujú. mm. Sí, exacto, se Cuando reactivan. se... Sí. Y yo diría que este Marte reactivará este eclipse porque estamos hablando de 12 grados de Marte respecto al Sol y podríamos decir que no forma parte de la conjunción, porque estamos hablando de que es un margen muy amplio, ¿no? Si estuviera, por ejemplo, el Sol a 9 grados, dices, bueno, este Marte ya podemos decir que forma parte de la conjunción. Por lo tanto, yo diría que este Marte reactiva también por oposición, o sea, como planeta opositor, se le llama técnicamente, cuando llegue el grado 13 de Piscis. Entonces lo Ujú. que hará es reactivar esa luna y entonces ahí, claro, ¿qué es lo que hemos de vigilar? O sea, estamos diciendo que la interpretación es allí donde tengamos el grado 12 de Virgo, que es donde está la luna y el nodo sur, es soltar aspectos que tienen que ver con ese área de mi vida donde yo estoy analizando en exceso, ¿vale? Una situación o algo relacionado con mi cuerpo, ¿vale? Y en el momento en que Marte llegue a ese punto de grado 13, que es un residual del eclipse de septiembre, evidentemente ahí es como que el toque de realidad es mayor Claro, todavía, porque es como que de repente la luna, estando en sombra, deja de estar en sombra simbólicamente. claro, Simbólicamente y astronómicamente también, lógico, ¿no? Porque estamos claro. hablando solamente de horas, pero sobre todo Sí, simbólicamente, ahí entonces es como que Marte hace una oposición a la luna dejando de estar en sombra simbólicamente, porque mientras está en sombra, estamos teniendo reacciones que pueden ser muy primarias, porque se refiere a la claro. luna, y aspectos del subconsciente que justamente por estar en Surgen. el subconsciente, efectivamente, puede ser Ujú. como un mecanismo. Entonces, al llegar Marte ahí es como, ¡pam! Ahí podemos tener esa ocasión de ver de una manera... Es que yo, Marisa, de verdad que sí que es cierto que el eclipse solar es potente, pero es que los eclipses lunares, con Sí. ese toque de realidad, no es poca cosa, ¿eh? No, No es no, poca no. cosa. Pero siempre es una oportunidad. Sí, Y Marte, ¿qué totalmente. nos va a decir ahí? Marte nos va a decir, ten en cuenta otro aspecto, actúa desde Actúa, otro exacto. lugar. Actúa desde otro lugar, efectivamente. Exacto, ¿no? Ujú. Suelta ese análisis, suelta esa identificación con el cuerpo, siente que el alma es quien vehicula, siente que eso forma parte de una experiencia que sí, la oportunidad está en observar la experiencia, pero sin más, ya está. Sí, sí, total, Fácil decir, total. ¿eh? Es fácil decir sí. Fácil Pero decir, fíjate ¿eh? que se me ocurre hacer un apunte más de cara a la próxima luna nueva, que no por hacerlo, lo de la luna nueva, pero creo que Mercurio vuelve a estar en directo sobre el 20, me parece, sobre el 20
de marzo. Seguramente suelen ser 15 días. Sí, el 20 del 3 justamente entra directo. Y va a ser casi, casi con la luna nueva. ¿Ah? Es interesante Mira, esto. Sí, sí, porque ¿verdad? será la luna nueva es el día 19. Exacto. Y Mercurio entra el 20 del 3, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya lo Sí, veremos en muy su momento, ¿verdad? interesante. Iremos viendo los aspectos que van haciendo las distintas posiciones planetarias y ya haremos el análisis en su momento, pero me llamó la atención esto porque pensé, uy, mira, fíjate, va a coincidir casi con la luna nueva, que Mercurio Exacto, se pone en directo. Y ahí exacto. bueno, también va a dar un toque de realidad diferente, ¿no? Claro, Posteriormente. claro. Y luego también aquí, paralelamente, tenemos dentro de lo que es el territorio de experiencia, esta Lilith en Sagitario. Entonces recuerdo que la Lilith que se usa es la Lilith verdadera y la Sí. tenemos haciendo justamente cuadratura a Venus, Ujú. que también está en Piscis y bueno, yo pienso ahí que lo que son sistemas de creencias, ¿vale? Tan asignados siempre al Sagitario y Sí, Venus en Piscis, que sería pues ese amor incondicional, también nos está marcando ahí como como una desafío. disolución, ¿no? Disolución de Sí, ciertos dogmas o por la posibilidad, ¿no? exacto, Sí, exacto, sí, exactamente. Y de alguna sí, manera es como aquietarse en un estado de inocencia, sí, Venus en Piscis, aquietarse claro. en un estado de inocencia. Qué bonita expresión, ¿no? Mm. Sí, no resistirse, o sea, confiar Ujú. realmente, ¿vale? Porque ahí em, tenemos todas las posibilidades, justamente. Sí, Y sí, ese sí. Venus además está como, vamos a decir, eh, está prácticamente y llegando, porque claro, Piscis va a llegar a hacer una conjunción exacta con Saturno y con Neptuno en Aries. Entonces, fijémonos siempre que es eso, ¿no? El paso de Piscis a Aries es siempre como un renacimiento, una actualización, un reset. De ahí el reset es un Eso reset es. individual Claro, y claro, claro. colectivo por ser Neptuno, ¿no? Claro, es la posibilidad de una transformación, de soltar ciertos aspectos y dar una nueva versión, ¿no? Mm. Y fíjate que Marte también haciendo ¿qué? Con Plutón, un semisextil, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Lo veo bien? sí, Sí. Que también es interesante en cuanto a transformación, porque Plutón en Acuario también, bueno, va a afectar mucho a nivel, está afectando ya a nivel IA, a nivel de transformación tecnológica, a nivel de una bueno, la posibilidad de una transformación. Y exacto. haciendo un semisextil con Marte, también es como una indicación, ¿no? Como un diálogo de una posibilidad de actuar de forma distinta a Marte, ¿no? Totalmente. Y después Marte también Y está. Sí, sí, dime, mm. dime, di tú, di No, tú. no, 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 no. Ya Sí, más o menos yo creo que lo más relevante es eso. Del Marte cuadratura sí, con Urano, la verdad, no quiero insistir ni quiero entrar porque será más interesante cuando Urano entre en Géminis. Ahora mismo sí. hay una cuadratura marcada por grados, pero estamos hablando de signos que son compatibles. Ujú. Entonces, quizás podríamos decir que es un llamamiento a la forma en la que estamos revolucionándonos por la diferencia en los valores, ¿no? Sí, Porque cuando nos revolucionamos contra algo, porque siempre es contra algo, no deja de ser una discordia cuando hay una revolucionarnos, ¿no? Una claro, revolución en realidad hay una identificación con aquello contra lo que nos revolucionamos, si no, no lo haríamos. O sea, el revolucionarme claro, contra el fuego es porque hay alguna identificación con el fuego, ¿no? O total, sea, claro, claro. no está disociado. Entonces, pues bueno, creo que ahí de momento podría ser como también, ¿no? Desde Sí, Piscis un sí, poco tener en cuenta estas cosas para aquellas personas que, pues bueno, pues que vamos a decir que
cada personaje en nosotros tiene una forma de manifestarse, lógicamente, pero todo forma parte de del mismo campo consciente, ¿no? Total, Es total. pues el poder también revisar el desde Es, donde lo hacemos, ¿no? digamos que cada uno de nosotros es una forma particular de una expresión total, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Ujú. Somos un algo de un todo, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, cada uno tenemos nuestras particularidades y actuamos en función a una sensibilidad determinada que viene a dar sentido a a ese aspecto. Exacto, Y, como no, exacto, y eso es lo que nos convierte en algo plural y enriquecido, ¿no? Porque por todos los exacto. aspectos diferentes. Mm. Entendiendo que realmente si todos formamos parte del todo, en realidad todos somos significativos para ese todo, ¿verdad? Como expresión. Totalmente. Bueno, pues yo creo que más o menos Muy bien. estaría dicho lo que puede representar esta luna nueva, esa luna llena, perdón, en Virgo. Y bueno, y cada uno de nosotros, de donde tengamos lo que tengamos en Virgo, pues mirarlo para ver un poco cuál es el Exacto. tema. O, por ejemplo, yo que sé, con la cantidad de planetas que tenemos ahora en Piscis, pues también ver en vuestra casa, aunque no seáis Piscis, pues qué toca de vuestros planetas de Exacto. nacimiento, de la posición, porque eso también nos ayuda a entender un poco nuestro propio y particular proceso. Mm. ¿Eh? Son A los ver, tránsitos. sí, 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 totalmente. sí, Ese grado 12 está en un decanato de Leo, por lo tanto, es probable que si vamos a buscar esa honestidad en nosotros, mm, quizás es ese análisis excesivo o ese perfeccionismo está buscando un orden interno y por lo tanto un reconocimiento, ¿no? Leo. Ahí, claro, eso claro. es muy, muy interno y es un llamamiento realmente a reflexionarlo, porque el soltarlo, normalmente el eclipse lunar también, la técnica interpretativa dice, si soltamos por ahí, lo que le damos es más energía donde está el sol. Entonces, Claro. fijaros que con tanta energía en Piscis, que estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 posiciones en Piscis, Sí, sí, bueno, es justamente la oportunidad de encontrar una paz, una mayor paz interna. O sea que es interesante, ¿no? Es muy totalmente. interesante. Ujú. Muy bien, Bueno, Marisa, y a todos los que veáis este vídeo, muchas ujú. gracias, como siempre, por Sí. este compartir y nos vemos en la En próxima 15 días luna nueva. volvemos a conectarnos. Exacto. Creo Bueno, que va a ser un poco más, porque esta luna llena, que será el día 3 de marzo, la siguiente va a ser el 19, que es jueves, entonces igual nos conectamos el día 20, Marisa, sí, exacto. Y un poco ¿no? ya. Por no eh, hacerlo ex- demasiado, Eso es. con Sí, sí. demasiada antelación, ya que ya no hay eclipse, podemos relajarnos un poco más Claro, claro. y estaremos dentro de ese inicio de luna nueva. Exacto. Y Sí. efectivamente se va a dar en el grado 28 de Piscis Sí, con 27 minutos, lo cual estamos, podríamos decir, también ya en un punto vulnerable de lo que consideramos siempre en astrología ese grado 29, ¿no? En los signos. O sea que sí. estamos a finales del signo y esto es Ujú. interesante decirlo por lo que Claro. tenemos ahora, por Sí. lo que tenemos ahora, ¿no? O sea que hay energía Piscis para un ratito y hay que Sí. aprovecharla. Mm. Disfrutémosla, ¿no? Exacto. Que podamos disfrutarla y Sí, realmente entrar en esa comprensión universal, incondicional que somos cada uno de nosotros exacto. y que conjuntamente pues somos todos, ¿no? Eso es. Y que vayamos, y que toda esta información sirva pues para dar un pasito más en nuestro propio Exacto, autoconocimiento y transformación en la medida de lo posible, ¿no? Muy bien. exactamente. Pues un La placer, astrología es Ana, haberte fantástica. visto. Totalmente. Yo siempre lo digo. Totalmente. La astrología es un método, una metodología que te permite indagar asuntos personales de una forma profunda
y con una comprensión amplificada, porque no es Mm, ni determinista ni nada, por nada. Es no, como la oportunidad de... sí, Es un viaje que puedes, incluso puedes subirte o no. Sí, quiero decir que hay totalmente. planetas que a veces favorecen procesos, pero que tú no, por lo que sea, no estás en esa onda y bueno, lo dejas pasar, ¿no? Totalmente. Y las personas que estáis escuchando esto, a lo mejor hay alguien que es la primera vez que escucháis esto y escucháis la palabra astrología, que sepáis que hay gente de todo tipo de profesiones y vocaciones Exacto, dentro del estudio de la astrología. En la escuela mismo tenemos todo tipo de profesionales. Es claro. decir, ingenieros, abogados, antropólogos, o sea, Sí, hay todo tipo de personas, psicólogos, exacto. psicoanalistas, es decir, Sí, hay sí, mucha gente que está introduciéndose en la comprensión de este lenguaje simbólico como añadido a lo que ya tenemos como exacto. experiencias y la información que esas experiencias nos dan, ¿no? Entonces, que no se tome como una bola de cristal porque no lo es, No, y es un gran conocimiento y bueno, una gran es herramienta impresionante, una realmente, gran herramienta, totalmente. Sí, exactamente. sí. Bueno, pues un abrazo Un muy besazo grande, a un todos, beso, Ana, para ti y Marisa, para todos por extensión y que nos vemos al ratito en 2 semanas. exacto, Sí. ¿vale? Un Muy abrazo, un bien, abrazo. un abrazo fuerte.